Bueno, alumnos, vamos a ver nuestra segunda parte de esta clase número 13. ¿Sí? En la primera parte nosotros identificamos este concepto de mol y cómo relacionarlo con la cantidad de materia a través del uso del número de Avogadro. Y tenemos nuevamente nuestra ecuación química que habíamos empezado a utilizar, donde tenemos en una primera sección la identificación de la cantidad de moles de cada uno de los compuestos que tenemos acá, que en este caso tengo 2 moles de ácido, un único mol de plomo, recordemos que figurativamente acá hay un 1, un mol de el cloruro plumboso y 2 moles de agua. Ahora vamos a ver la segunda parte, que está relacionada al uso de las masas molares. ¿Sí? Si recordamos en el video de la clase anterior, hablábamos de que un mol representa, por un lado, el valor n, que es el número de Avogadro. Y por otro lado, esa cantidad de materia n representa una masa distinta según el compuesto, la sustancia que estamos analizando. ¿Sí? Por ejemplo, dijimos, no es lo mismo un mol de naranjas que un mol de plumas, porque las naranjas son más grandes que las plumas, pesan más. Entonces, en el contexto de la masa, un mol de naranjas, que recordamos que en cantidad de naranjas es el número de Avogadro, o sea, 6,022 por 10 elevado a la 23, que era 6.222 trillones, creo, de naranjas, si mal no recuerdo el número ahora, va a tener un peso X, digamos, varios millones de toneladas. En cambio, la pluma, como es más liviana, el mol de plumas, que también es el mismo valor en cantidad, también es 6,022 por 10 a la 23, ¿sí? Unidades de plumas, va a pesar mucho menos porque la pluma es mucho más liviana, es mucho más pequeña. Pero los dos mantienen la misma cantidad de materia. En este caso nosotros vamos a ver cómo este mol, ¿sí?, lo podemos representar en concepto de gramos para poder ser utilizado en un laboratorio. Como podemos ver acá, lo que nosotros utilizamos, ¿sí?, lo que yo traje acá son las masas atómicas de cada uno de los elementos que presenta cada una de estas moléculas. En este caso yo tengo el hidróxido plumboso y estoy combinando la masa atómica del plomo más la masa atómica del oxígeno más la masa atómica del hidrógeno. En este caso recordemos que este 2 afecta al hidrógeno y al oxígeno en cantidades, o sea, yo tengo el doble de oxígeno, por eso tengo un por 2 acá y el doble de hidrógeno. Y en total toda esta masa equivale a este gramo. 241 gramos es la masa total del hidróxido de plomo, plumboso. Que en concepto de mol es lo que pesaría un mol de hidróxido de plomo. Un mol de hidróxido de plomo, que son 6,022 por 10 elevado a la 23 moléculas de hidróxido de plomo, tiene una masa de 241 gramos. Si yo en una balanza de laboratorio voy, agarro hidróxido de plomo, hidróxido plumboso, lo coloco en un recipiente y peso, ¿sí?, en una balanza, cuando yo tenga 241 gramos, yo voy a tener un mol. ¿Están entendiendo el concepto? Por ejemplo, siempre vamos a hablar de un mol, ¿sí? Yo tengo un mol de ácido clorhídrico. Perdón, casi me confundo de palabras, se me mezclan los nombres. ¿Cuánto es la masa de un mol de ácido clorhídrico? Es lo que equivale a la suma de sus masas atómicas. O sea, un cloro tiene 35,5 gramos, la masa atómica del hidrógeno es 1, sumo me da un mol, son 36,5 gramos. Pero yo no tengo un mol, tengo 2 moles, el doble. Entonces, la cantidad de masa de ácido que tengo acá equivale a 73 gramos. Lo mismo tengo con el cloruro plumboso, lo mismo tengo con el agua. Un mol de cloruro son 278 gramos, un mol de agua son 18 gramos. ¿Sí?
Entonces, acá podemos ver que además de determinar cuánto es la cantidad de materia que está interactuando entre reactivos y productos, yo también puedo determinar la masa que interactúa de reactivos y la masa que yo tengo de productos. ¿Por medio de qué? Por medio de este contexto que nosotros veníamos hablando recién. ¿Sí? Ahora vamos a desglosar, yo lo dije ahí, vamos a verlo bien ahora. Un mol, ¿sí? Entonces, un mol, repito, un mol de cualquier sustancia es igual a N, que es el número de Avogadro, 6,022 por 10 elevado a la 23, y eso equivale a lo que nosotros conocemos o podemos encontrar en bibliografía como masa molar. ¿Sí? No es lo mismo la masa atómica que la masa molar. Nosotros vamos a encontrar varios conceptos relacionados a la masa. En nuestra tabla periódica, los valores que están abajo de los símbolos en el frente de la tabla periódica es lo que yo conozco como peso atómico o masa atómica según la tabla periódica, más conocido como masa atómica. ¿Sí? La masa de cada átomo. Yo, en el concepto de mol, yo voy a hablar de masa molar. La masa que contiene un mol de un átomo o de una molécula, una determinada, ¿sí?, molécula. La masa molar es simplemente la suma de las masas atómicas. Como les mostré en el otro lado, en la filmina anterior, ¿sí? Tenemos nuevamente acá desglosado mi plomo, mi hidróxido plumboso. Este hidróxido plumboso está compuesto por ¿qué entidades? Tengo un átomo de plomo, que está acá, y tengo por este número 2, que es el subíndice que afecta al oxígeno y al hidrógeno, yo tengo 2 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. En total, ¿cuántos átomos componen esta molécula? Tengo 2 hidrógenos más 2 oxígenos, 4 átomos tengo acá, más un plomo. En total tendría 5 átomos, ¿sí?, de 3 elementos distintos que me generan esta molécula de hidróxido plumboso. Y después yo lo que hago es sumar sus masas atómicas. Me fijo en la tabla periódica, la masa aproximada atómica del plomo es 207 gramos, la del oxígeno es 16 gramos y la del hidrógeno es 1 gramo. ¿Sí? Si alguno se fijó acá, yo tengo gramo barra mol. Significa que cada mol del elemento solito equivale a su masa atómica. Recordemos, un mol representa la masa molar. La masa molar representa la suma de masas atómicas. ¿Puedo sacar la masa de un mol de sodio? Sí, lo puedo sacar. La masa de un mol, digo, de plomo, es 207 gramos mol, o sea, 207 gramos por cada mol de este compuesto. Acá el oxígeno es 17 gramos por cada mol. ¿Y por qué tengo un por 2? Porque no tengo un único átomo de oxígeno, sino que tengo 2 átomos de oxígeno. Y acá lo mismo, cada mol de hidrógeno es equivalente a 1 gramo de hidrógeno, que en este caso lo hago por 2. Multiplico estas cantidades, sumo todo y me da la módica suma de 241 gramos mol. Entonces, ¿cómo lo interpretaba esto? Un mol de hidróxido plumboso tiene una masa molar de 241 gramos mol. Como les dije anteriormente, si yo me voy a una balanza, si yo me voy a una balanza en el laboratorio, agarro un frasco de hidróxido plumboso y peso, el hidróxido plumboso es sólido, ¿sí?, lo peso en un recipiente, ¿sí?, y voy hasta la suma de 241 gramos, yo voy a tener la masa de 1 mol de hidróxido plumboso. ¿No? Recordemos, un mol es igual a la cantidad de materia que está representada por el número de Avogadro, que es 6,022 por 10 elevado a la 23, y también representa la masa molar, que es la suma de las masas atómicas de
un compuesto determinado. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo. Tengo ahora una de las otras sustancias que teníamos dentro de nuestra fórmula anterior, por ejemplo, el ácido clorhídrico. ¿Sí? Teníamos ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué tenemos representado en este ácido clorhídrico? Yo tengo, ¿sí?, como compuestos, tengo el cloro, ¿sí?, y el hidrógeno. ¿Sí? El cloro, que si me voy a la tabla periódica, tiene un peso de 35,5 gramos, ¿sí?, mol. En este caso, ¿cuántos cloros tengo? Tengo un solo átomo de cloro, entonces va a haber un solo, ¿sí?, una sola vez la cantidad de gramos mol, y después tengo el hidrógeno, que equivale a 1 gramo mol. Borré sin querer en de arriba, me acabo de dar cuenta, no importa. ¿Sí? Y entonces, cuando hago esta sumatoria, a mí me va a quedar la módica suma, ¿sí?, de 35 gramos mol más 1, ¿sí?, que va a ser 36,5 gramos mol. O sea, por cada mol de ácido clorhídrico que yo esté pesando, voy a tener 36,5 gramos de masa. ¿Sí? Si en una balanza peso 36,5 gramos de ácido clorhídrico, yo voy a tener 1 mol. Entonces, desde este concepto, yo puedo sacar el valor de la masa de un mol de cualquier compuesto o sustancia, incluyendo un elemento simple, no necesariamente solo un mol de una sustancia. Yo puedo sacar lo equivalente a un mol de cloro, ¿sí?, y un mol de cloro va a ser igual a su masa atómica. ¿Sí? Recordemos, un mol de cloro va a ser igual, ¿sí?, a N, que era el número de Avogadro, de entidades, que va a ser, o sea, 6,022 por 10 elevado a la 23 átomos de cloro. Y si yo quiero saber la masa correspondiente a esa cantidad de materia, yo me fijo en mi tabla periódica la masa atómica del cloro. Y el cloro, su masa atómica, ya la habíamos visto recién, es 35,5 gramos de cloro por mol. ¿Sí? Así yo puedo identificar la cantidad de masa que está interactuando en cada ecuación química, definiendo por la cantidad de moles de cada sustancia cuál es la masa que está interactuando. Entonces, para terminar, ¿sí?, este video, ¿en qué nos ayuda a conocer este requisito del mol y la masa? Porque yo voy a poder hacer interacciones en cantidades. Cuando yo vaya a un laboratorio, dijimos, no reacciono una molécula de hidróxido plumboso más 2 moléculas de ácido, más una, para que me dé como producto una molécula de la sal y 2 moléculas de agua. Sino que yo voy a trabajar en cantidades de moles. Un mol del hidróxido se combinan con 2 moles del ácido para darme como producto un mol de la sal y 2 moles de agua. Y en cantidades, que es lo que yo trabajo, porque tampoco tengo una balanza que mide en moles. La balanza mide en gramos o en kilos. En cantidades de gramos, de masa. ¿Cuánto equivale un mol, 2 moles, 1 mol y 2 moles? Bueno, un mol del hidróxido va a ser 241 gramos. Y 2 moles del ácido van a ser 73 gramos en total. Entonces yo puedo interpretar mi ecuación química para trabajar en el laboratorio de la siguiente manera. Si combino 241 gramos del hidróxido plumboso con 73 gramos del ácido clorhídrico, que equivale a 2 moles de ácido clorhídrico, voy a obtener como producto
la módica cantidad de 278 gramos de cloruro plumboso y 36 gramos de agua. Para eso me sirve conocer la relación entre el mol, la cantidad de materia y cómo esa cantidad de materia se puede expresar en masa molar. Esto es lo que vamos a encontrar en los ejercicios de la guía de esta clase. Cómo cambiar de moles, identificar los moles en cantidad de materia, o sea, utilizando el número de Avogadro, y después cómo identificar esos moles en cantidad de masa molar, para identificar cuántos gramos equivale un mol de X o Y componente o compuesto o elemento. Esto es de vital importancia porque la siguiente clase vamos a ver, bueno, lo que nosotros vamos a conocer como un concepto de reactivo limitante. En un laboratorio, ahora que conozco que las relaciones de las masas para esta reacción química son estas, ¿qué pasa si tengo más o tengo menos reactivo? ¿Qué pasa si quiero tener más o menos producto? ¿Sí? Entonces, ese juego de pensamiento lógico, porque dijimos, esto es una receta, y en mi receta necesito 241 gramos de hidróxido y 73 gramos de ácido para obtener 278 gramos de la sal. ¿Sí? Entonces, si mi receta la quiero modificar, tengo que trabajar en base a estos valores iniciales que obtuve todo analizando únicamente mi ecuación química, porque si se dan cuenta, todos estos números los saqué en base al análisis de mi ecuación química que tengo acá, guiándome por las masas atómicas de nuestra querida tabla periódica que la tenemos siempre disponible y que la vamos a seguir utilizando. Por eso es de vital importancia no olvidarnos los conceptos de la formulación de los compuestos, el concepto del balanceo, que sirve para esto, los índices estequiométricos me van a dar ayuda para estas relaciones, y después estos nuevos conceptos con relación al mol y al número de Avogadro. Espero que esta clase les sea útil, estos videos les hayan sido útiles de explicación. Dios mediante, si todo sale bien y consigo la computadora, podemos tener próximamente nuestra clase de consulta y poder aclarar otros detalles ya en vivo y en directo. Y el lunes estaremos avanzando sobre otras opciones y otros usos de estos datos que estuvimos haciendo. Como siempre, ya conocen los medios de comunicación, el aula virtual, un grupo de WhatsApp, y ante cualquier cosa, bueno, también la caja de comentarios abajo, ¿sí? Les dejaré también disponible algún videito relacionado a el cálculo de moles y del número de Avogadro de otros profes en línea que también suben videos para que puedan consultar y que les sea también de utilidad para aclarar otras dudas que capaz a mí se me escapan o me olvido de comentar. Nos estaremos viendo mediante en la siguiente clase y espero que les haya servido. Hasta luego.